Cuando escuchas a un apologista católico intentar refutar el principio de sola escritura, lo primero que debemos de preguntarle es de dónde procede su conceptualización. Es decir, partiendo de la conceptualización de quién es que estás embarcándote en la refutación de qué. ¿Por qué es importante esto? Porque la falta de una definición del término sola escritura hará que ellos marquen la pauta de lo que significa el concepto, lo cual es muy conveniente. Por ejemplo, muy probablemente ellos no sepan que el concepto o el lema reformado no se origina en la era de la Reforma misma, y que aunque hay un pasaje en las obras de Lutero en las que la palabra sola y la palabra escritura se usan muy de cerca, sola escritura como tal, conceptualizado como un principio metodológico, es una invención relativamente reciente que se produce en el siglo XIX. En el único pasaje en el que Lutero se atreve a usar literalmente las palabras sola escritura es para apoyar su declaración de que solo la escritura debe reinar como autoridad final, y se está refiriendo a Agustín, quien tomó la misma postura en una carta con Jerónimo. Es decir, Lutero está citando a un padre de la iglesia para hacer eco de una verdad que ya se encontraba en la iglesia y que no era una novedad. Esto para probar que si los concilios llegaban a equivocarse, que de hecho se equivocaban, debía existir una autoridad final a la cual podía acudir, y esta era la palabra de Dios. Esto no significa que los reformadores negaran cualquier versión de la sola escritura, pero la pregunta es qué podrían o qué querían decir cuando hablaban de la escritura sola. Y aquí, justo aquí, es donde comienzan las mentiras, porque los apologistas católicos pretenden refutar como parte de un principio reformado algo que ni siquiera estuvo en la mente de los reformadores para empezar. Comenzaré diciendo que la mayoría de las críticas que estos apologistas hacen a la frase sola escritura en realidad es una crítica poco profunda a una radicalización del concepto sola escritura que se conoce como soloísmo bíblico del evangelicalismo moderno. Pero nosotros mismos ya criticamos el soloísmo bíblico. Si lees el libro de McWright te darás cuenta de que es una crítica profunda a esa radicalización metodológica que surge en el evangelicalismo moderno en el siglo XIX. Pero ¿qué tiene que ver esto con el principio de sola escritura? Pues nada, lo cual es ya entrada un mono de paja porque pretenden refutar algo sin conceptualizarlo. En este video, por ejemplo, el señor Plasencia afirma sin reparos que el principio sola escritura lleva implícito el leer la Biblia y estudiarla, y luego una vez que dice esto dice, pero eso es anacrónico porque ni siquiera existían Biblias. Se dan cuenta, él está formando un muñeco de paja que luego se lanza a destruir, y no sé qué tantos más disparates dice en el video, porque la realidad es que ni siquiera terminé de verlo porque me pareció nauseabundo. Es obvio que el señor Plasencia se ha pasado debatiendo con neófitos que le han dejado impresiones muy vagas en cuanto a los conceptos, porque si realmente él quisiera entender lo que el principio significa, debería ir a las fuentes protestantes escolares y no lo que el pastor neófito sin preparación le dijo en medio de un debate. Sola escritura es el principio regulador derivado del quehacer teológico de la Reforma protestante. Cuando decimos derivado, es que se extiende como parte de una serie de conclusiones en el tiempo. No es un dogma en el sentido en el que se entiende la palabra dogma, es decir, que no puede dudarse y que compete en algún grado la salvación. Esto quiere decir que al ser un principio metodológico no está exento de actualizarse. De hecho, el trabajo llevado a cabo por Abraham van den Beek de la Universidad de Ámsterdam, Dirk van den Kulen de la Universidad de Kempen, Daniel Miglior del Seminario Teológico de Princeton, Richard Sliff del Seminario Teológico de Fuller, entre muchos otros, demuestra que dicho principio puede actualizarse, enriquecerse y fungir como guía a la iglesia protestante. El principio sola escritura no significa que usted deba leer la Biblia, como dice el señor Plasencia, y aprender hermenéutica. Significa que la autoridad de la iglesia descansa en la escritura y por tanto el feligrés puede confiar en las designaciones de la iglesia protestante, que ha hecho de su paradigma de autoridad la Biblia, tanto como los católicos pueden, si quieren, confiar en su magisterio, ¿verdad? Así que, señor Plasencia, usted no le diría a un católico que debe aprenderse el libro de derecho canónico para que sea buen católico. Pues es exactamente igual. La iglesia reformada se llama reformada justo por eso, porque hizo una reforma de la iglesia católica romana. Por lo tanto, nuestro paradigma de autoridad no descansa en el magisterio de la iglesia católica, descansa en nuestro propio magisterio. A los católicos les cuesta mucho trabajo entender la reforma protestante porque la ven como un bloque monolítico que pueden abordar de una forma generalizada y, siendo sinceros, de forma muy polarizada y reduccionista. La mayoría de los apologistas católicos suelen carecer de objetividad cuando dicen Lutero es malo por esto, bla 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 bla, cuando en realidad, como dice el historiador católico especializado en la reforma y en la historia del siglo XVI, Teófanes Egido, uno de los mejores historiadores del siglo XVI, no se puede hablar de reformas sino de reformas protestantes, y la complejidad para abordar el tema ha requerido más de 50 años de estudios de ambos bandos. Entonces, de la nada aparece un apologista y te dice las hostias sangran, las vírgenes también lloran sangre, por lo tanto la iglesia tiene la verdad. Me parece risible. Si van a abordar el tema de la reforma protestante, por lo menos deberían de estudiar sinceramente, de forma objetiva y crítica, aquellos textos escolares que se han publicado en el trabajo de hace 50 años o que tienen más de 50 años publicándose, justamente para abordar sin pasiones y sin el pin de la propaganda un tema que compete a ambos lados de la iglesia. Por otro lado, otro ejemplo de las mentiras que estos tíos dicen en su apologética es que los protestantes negamos la tradición y luego se embarcan a citar textos de la Biblia en donde según ellos aluden a la tradición y su aceptación por parte de la iglesia. Otra vez, esa es una flagrante evidencia de su desconocimiento sobre qué carajo están tratando de refutar. Aunque los reformadores rechazaron la oficina de enseñanza del magisterio y su tradición eclesial, los reformadores no rechazaron la tradición en su totalidad. La reforma optó por una determinada tradición que tenía un peso relativo. Eik Oberman ha llamado esto la tradición número 1, la visión de la tradición que se encuentra en la iglesia primitiva, en la que las escrituras y la tradición
tradición no son mutuamente excluyentes o están en competencia, más bien están en el cuerpo viviente de Cristo de una forma que se complementan. Escritura y tradición coinciden. Luego están otras reformas llamadas radicales, como ya bien dijo Teófanes Egido, reformas protestantes, que no tenían dicha visión. Por ello repetimos, ¿qué cosa estás refutando, de qué tiempo y bajo qué concepto? Es comprensible que estos apologistas asuman esta actitud poco objetiva en la forma en que abordan el conocimiento, puesto que la historiografía moderna es moderna por algo, y la iglesia de ambos lados ha tardado más de 400 años para lograr sacar ese prejuicio y lograr hacer estudios serios y críticos a los movimientos gestados en el siglo XVI. Hoy, gracias a Dios, podemos entender que aunque muchos de estos supuestos apologistas quieran con pasión convencernos, por ejemplo, el padre Rabasi, de que Lutero se suicidó, en realidad, como dice el historiador católico Teófanes Egido, uno de los más respetados historiadores, vuelvo a repetir, y uno de los más completos sobre el siglo XVI, esto no es sino propaganda. Entonces, conste que Teófanes es católico. Mucha de esta supuesta apologética en realidad es propaganda, es un intento de ayudar a los pobres protestantes a ir a la iglesia verdadera, pero es propaganda pasional. Ahora bien, entendiendo esto, pues va a ser mucho más fácil comprender que las críticas que los católicos o estos apologistas católicos hacen al principio magisterial de la sola escritura, en realidad van dirigidas a una radicalización del concepto original, algo que podemos llamar soloísmo bíblico o biblismo, y que obviamente no representa la tesis principal a discutir. La sola escritura debe entenderse primeramente que nada como inherentemente relacionada con las otras solas, porque si se pierde esta perspectiva y se aísla el concepto magisterial, lo que vas a hacer es atacar un muñeco de paja, como lo que hacen en estos videos. Lo que tenemos aquí es un debate epistémico, paradigmático, sobre la autoridad y dónde descansa la autoridad. Ahora bien, hablando del soloísmo bíblico, el soloísmo bíblico es una forma metodológica corrupta, que si bien profesa la mayoría de los evangélicos modernos, esto no tiene nada que ver con el principio rector de la sola escritura, que surgió como un paradigma autoritativo en el quehacer teológico de los protestantes. Si tú quieres hacer una crítica al soloísmo bíblico, pues te puedes sumar a los protestantes que ya lo hacemos, pero esto no tiene nada que ver con el principio magisterial de la reforma protestante, que es la sola escritura. De los muchos videos que he visto sobre la supuesta refutación al principio magisterial de sola escritura, en realidad lo que encuentro es un patrón constante que se puede ver en 3 puntos. El primero es que lo que se critica en realidad es una corrupción del principio, no el principio en sí. Lo que hacen es una crítica al soloísmo bíblico, que creo que muchos estamos de acuerdo con ello. Punto número 2, se juzga el principio de sola escritura sin conceptualizarlo, y conceptualizarlo es difícil. Los historiadores no se ponen de acuerdo qué querían decir realmente o qué quieren decir las iglesias cuando dicen sola escritura. Por lo tanto, no se define el principio, no se conceptualiza, y básicamente dicen cualquier cosa que se les ocurre y se les viene a la mente y dicen eso es sola escritura. Pues no. Se da por sentado, número 3, que la palabra sola en la frase sola escritura significa literalmente sola, cuando en realidad es una designación paradigmática, es decir, no significa que en el quehacer teológico de la iglesia protestante se vaya a prescindir de concilios, tradición, razón, experiencia e iglesia, y por lo tanto que la Biblia esté literalmente sola, lo cual obviamente habla de un desconocimiento terrible a la hora de querer hacer una refutación de algo cuando tomas literal una palabra que no significa eso. Así que es importante entender que todas las filosofías o cosmovisiones, si te gusta, comienzan necesariamente con un principio indemostrable, un punto de partida, es decir, un axioma del cual todo lo demás se deduce. Una consistente cosmovisión cristiana afirma que el punto de partida epistemológico es que solo la Biblia es la palabra inspirada e inefable de Dios, y ella tiene el monopolio de la verdad, que es lo que Lutero establece cuando utiliza la palabra sola escritura, refiriéndose a Agustín en la carta que le manda a Jerónimo. Solo la Biblia es la palabra de Dios, y partiendo de ese conocimiento se establece que el quehacer teológico, ayudado justamente de la razón, de la tradición, de la experiencia, es como se puede hacer un quehacer teológico correcto. Este principio de la reforma de la sola escritura, o basados en este principio, podemos entender que la iglesia protestante no puede adoptar de la noche a la mañana, como parte de una evolución teológica, como hicieron los católicos con María, ideas que contradigan a la propia palabra de Dios, y por ello la reforma, partiendo de la escritura como principio rector, fundamental y autoritario, se distancia de aquellas cosas que en su quehacer teológico la iglesia romana y su magisterio habían permitido a través del tiempo. Que la palabra sola no significa sola literalmente está claro cuando vemos cómo los reformadores magisteriales hacían teología. El quehacer teológico de los reformadores utilizaba la tradición, utilizaba los concilios, utilizaba catecismos, utilizaba la razón, utilizaba las experiencias como parte de la búsqueda de un presente correcto en la forma de hacer teología. Así que cuando se dice que utilizamos la Biblia sola, independientemente de todo este contexto, pues estás haciendo una crítica al soloísmo bíblico. De ahí que el principio sola escritura sea mejor considerado como prima escritura, es decir, la Biblia apoyada en estos 3 paradigmas o estos 3 puentes que ayudan: la tradición, la razón y la experiencia. Si queremos argumentar en contra o a favor del principio sola escritura, tenemos que tener en claro lo que queremos decir con el término. El principio sola escritura nunca se originó en el aislamiento histórico, epistémico o fundacional. Siempre se rigió en el contexto de la catolicidad. La iglesia reformada era una iglesia católica. Lo que pasa es que aquí tenemos una polarización exclusiva donde los católicos se arrogan el derecho de llamarse católicos. Ahora bien,
han surgido múltiples crisis en torno a la Biblia en cuanto a la fe, que quizá haga que muchos que piensan que esta crisis en la que están inmersos se debe al principio de la sola escritura. La realidad es que estas crisis surgen como consecuencia de otros factores mucho más fuertes: las crisis de comprensión y de autoridad, las complejidades de la textualidad, los desafíos epistemológicos de la ilustración, la modernidad, la posmodernidad, etc. Por lo tanto, yo soy uno de los que creen o de los que piensan que el principio debe ser dinámico y estar en constante actualización, como lo hacen muchos eruditos. Lo ponen a debate, lo escriben, lo ponen a discusión. Si sola escritura puede servir como una caracterización de la visión reformada de las escrituras, es necesario actualizarla, por supuesto, y ese es un trabajo que compete a nosotros los protestantes. Es igual decir que ustedes los católicos deben ocuparse de sus problemas, por ejemplo la pedofilia, la crisis del secularismo europeo, la división entre conservadores y liberales hacia adentro de la iglesia, pero son problemas que competen a ustedes, así como los problemas que puedan encontrarse en nuestras filas nos competen a nosotros. Si hay algún problema que se deriva del principio regulador de sola escritura, pues es un problema que nos compete a nosotros, así como si hay un problema de pedofilia, secularismo o de división dentro de ustedes, es un problema que les compete a ustedes.